Descubrí que mi esposo siempre estuvo enamorado de mi mejor amiga, así que lo engañé para que lo admitiera delante del esposo protector de ella y ahora tiene la nariz rota. Mi esposo, Dan, yo, mi mejor amiga Emily y su esposo Scott estamos todos conectados de distintas maneras, así que déjenme darles el contexto de cada quien. He estado casada con Dan durante 3 años. De hecho, salimos 2 años antes de eso, así que llevamos juntos un total de 5. Nos conocíamos de la preparatoria, pero no éramos realmente amigos, más bien conocidos que se veían en los pasillos. Nos reencontramos en una reunión de exalumnos, creo que unos 4 o 5 años después de graduarnos, no lo recuerdo con claridad, pero fue un par de años tras terminar la escuela. Empezamos a hablar en esa reunión, conectamos y el resto es historia. Emily, en cambio, ha sido mi mejor amiga desde que éramos niñas. Nos conocimos en el kinder, así que hablamos de muchísimo tiempo juntas. Pasamos por todo, la escuela, las etapas adolescentes raras, los primeros enamoramientos, todo. Nuestra amistad sigue siendo fuerte, lo cual agradezco muchísimo. Emily y Scott llevan 1 año de casados, salieron 3 años antes de casarse, así que han estado juntos un poco más de tiempo que Dan y yo como casados, pero no tanto como nosotros en total. Se conocieron en el trabajo, algo bastante común, supongo. Scott parece un buen tipo, siempre muy protector con Emily. Aquí es donde la conexión se complica un poco. Dan conocía tanto a Emily como a mí en la preparatoria, pero no era amigo cercano de ninguna. Coincidía en algunas clases y lo veíamos por ahí, pero no formaba parte de nuestro grupo. Se podría decir que no era amigo nuestro, más bien sí, ese chavo y ya. No había mala sangre ni nada, simplemente no convivíamos. En los años recientes, los 4, Dan, Emily, Scott y yo, hemos salido varias veces de cita doble. Ha sido agradable convivir como parejas. Siempre pensé que eso hacía todo cómodo y bueno. Creía que mi matrimonio iba de maravilla. Hasta aquí, el resumen básico de quién es quién y cómo nos conectamos. Sé que es un poco enredado, pero es importante para el resto de la historia. No estoy segura de si estoy reaccionando de más. Espero que me ayuden a averiguarlo. Sinceramente, antes de que empezara este drama, pensaba que mi vida matrimonial con Dan era bastante buena. Teníamos nuestras rutinas, nos llevábamos bien, casi no discutíamos, todo era cómodo. Aquí entra la parte sutilmente negativa, algo que solo noto en retrospectiva. Dan tiene la costumbre de hacer comentarios o bromas que en realidad son algo crueles. Son ese tipo de observaciones que te dejan sintiéndote un poco mal, pero no lo suficiente como para reclamarle abiertamente. Por ejemplo, si tomaba una segunda porción de postre, soltaba algo como, ¿segura que quieres eso? ¿Sabes lo fácil que subes de peso? O hacía un comentario sobre mi cocina, está bien, para hacer tu cocina, con un énfasis que dejaba claro que no la consideraba tan buena. Incluso lo hacía con mi carrera, yo trabajo en marketing y él en finanzas, y a veces soltaba comentarios de que mi empleo no era tan serio como el suyo o que ganaba menos. Siempre lo presentaba como broma, con una risita o un guiño, sentía que no podía enojarme. Si intentaba decir algo, me acusaba de ser demasiado sensible o de no saber aceptar una broma. Y como no era diario, lo dejaba pasar para evitar peleas. Lo peor era que me comparaba con otras mujeres. A veces con celebridades, esa actriz es guapísima, deberías peinarte así, o tiene un cuerpazo, deberías hacer más ejercicio. No siempre era tan directo, pero el mensaje era claro, yo no estaba a la altura. Y a veces ni siquiera eran celebridades, sino conocidas o compañeras de trabajo. Tal compañera es tan organizada, ojalá fueras más así. Todo en tono casual, como si no pensara en cómo me hacía sentir. Yo me reía o cambiaba de tema para no parecer insegura o necesitada. Pero esos comentarios se te quedan y se acumulan, empiezas a preguntarte si en verdad no está contento contigo. Así que, matrimonio aparentemente genial, buenos amigos, pero con ese trasfondo de negatividad de Dan que yo ignoraba. Supongo que estaba en negación. Hasta que pasó algo imposible de ignorar. Todo comenzó con un juego tonto. Era viernes por la noche y Dan y yo habíamos tenido una semana durísima en el trabajo. Decidimos quedarnos en casa los dos solos. Pedimos comida para llevar, nos pusimos ropa cómoda y abrimos una botella de vino. Terminamos bebiendo, en retrospectiva, un error, pero solo queríamos relajarnos y festejar que sobrevivimos la semana. En el sillón, algo mareados, empezamos a hablar de celebridades,
ni recuerdo cómo. Acabamos jugando ese juego de nombrar 5 celebridades con las que tendrías relaciones íntimas y tu pareja no podría enojarse. Se suponía que era divertido, un hipotético sin importancia. Yo fui primero. Nombré a mis 5, creo que eran Chris Hemsworth, Idris Elba, los sospechosos habituales, y Dan se reía y estaba de acuerdo. Luego fue su turno, dijo 4 celebridades sin problema, pero se quedó sin la quinta. Pensaba muy concentrado y empecé a bromear. Parece que gano, ni siquiera puedes pensar en 5. Solo bromeaba para mantener el ambiente ligero. Él seguía trabado y, de la nada, suelta. Bueno, para mi quinta, probablemente me gustaría, estar con Emily alguna vez. Me quedé en shock. No supe qué decir. Mi mente se congeló. Él se reía como si contara el chiste del siglo y yo intenté reír también, pensando que tal vez era broma, pero, por más ebria que estaba, no le vi gracia. ¿Hablas en serio?, le pregunté. Se supone que debes nombrar celebridades, ¿recuerdas? Y ahí se puso peor. Sí, hablo en serio. Siempre tuve un pequeño enamoramiento con Emily, incluso en la prepa, respondió. Agregó que me veía como la acompañante menos atractiva de Emily, lo cual dolió muchísimo. Dijo que le encantaría pasar un día con una mujer como Emily y empezó a hablar de lo afortunado que era Scott. No lo podía creer. No dije nada, me levanté, fui al dormitorio y me acosté. Ni intenté discutir ni explicar por qué estaba molesta, solo estaba herida, confundida y, sinceramente, muy borracha. Me dormí rápido pensando que tal vez al despertar todo habría sido una pesadilla o que lo olvidaría. A la mañana siguiente desperté con una resaca horrible, dolor de cabeza, malestar total. Pero peor que el dolor físico era el recuerdo de lo que Dan había dicho, no fue un sueño, realmente sucedió. Dan, en cambio, parecía intacto. Estaba en la cocina comiendo cereal como cualquier otro sábado. Ni mencionó lo de la noche anterior, lo cual me enfureció más. Era como si no recordara o, peor, no le importara. No podía dejarlo pasar. Fui a la cocina y lo encaré. Le pregunté si recordaba lo que dijo sobre Emily. Me miró, masticando, y dijo, sí, es verdad. Así, sin disculparse ni sentir vergüenza. Estaba atónita. Le pregunté si todavía encontraba atractiva a Emily, quizá esperando que dijera que fue una tontería de borracho. No titubeó. Sí, la encuentro atractiva, respondió sin más. Ahí exploté. No recuerdo todo lo que le grité, pero estaba furiosa, herida y confundida. Su respuesta fue peor. Me dijo que lo aceptara y siguiera adelante, que me amaba más que a Emily, que yo era su alma gemela, pero que objetivamente Emily era más atractiva, que, si fuera solo por físico, la elegiría a ella sobre mí. Tuvo el descaro de decir que era normal sentir eso. Fue más allá. Dijo que yo debía sentirme afortunada de que él me eligiera, considerando sus opciones. Empezó a enumerar compañeras de trabajo que encontraba atractivas, dando a entender que debía agradecerle que estuviera conmigo. El gaslighting fue lo peor. Me llamó egoísta y sensible por molestarme, dijo que no iba a endulzar la verdad y que, si no quería una respuesta honesta, no debí preguntar. Me acusó de insegura. Estaba destrozada. Me hacía sentir que yo era el problema, que exageraba. Luego vino la llamada. Dan se fue a trabajar y pensé que quizás se calmaría y vería su error, pero más tarde llamó. En lugar de disculparse, siguió atacando. Dijo que arruinaba el matrimonio con mis celos, que necesitaba una esposa segura y divertida, no alguien que hiciera un drama por una broma inofensiva. Me echó toda la culpa. Tras esa llamada, me quebré. No fui a trabajar, pasé el día llorando. Me sentía sola, normalmente confiaría en Dan o Emily, pero Dan era el problema y no podía hablar con Emily todavía porque se trataba de ella. Pasé 2 días en cama, entumecida. Emily me testeaba preguntando si estaba bien, pero la ignoraba. No podía enfrentarla aún. Finalmente, tras su 10º mensaje, supe que debía decirle algo. Es mi mejor amiga y notaba que algo andaba mal. La llamé y le conté todo. Emily se enfureció, indignada por mí, justo lo que necesitaba. Quiso llamar a Dan y ponerlo en su lugar. La detuve. No, será peor. No estaba lista para esa confrontación y temía cómo reaccionaría Dan. Entonces Emily recordó algo que me dio una idea. Hace unos años, un tipo le gritó algo en la calle y Scott, siendo protector, lo golpeó hasta que el sujeto se fue. No fue serio, pero bastó para alejarlo. Ahí se formó el plan. Era retorcido, pero sentí que era la única forma de que Dan entendiera cuánto me dañó. Le pregunté a Emily si estaría dispuesta a organizar una cita doble,
y durante la cena, dejar que yo provocara a Dan para que repitiera sus comentarios frente a Scott. Emily aceptó sin dudar. Incluso nos reímos imaginando lo que pasaría. Era un humor retorcido, pero me devolvía algo de control. Siguiente paso: hacerle creer a Dan que todo estaba bien. Tuve que fingir una disculpa, lo más difícil, porque no la sentía. Lo llamé y dije que lamentaba haber exagerado, que era muy sensible y entendía que solo bromeaba. Cociné su platillo favorito, intentando que todo pareciera normal. Él se lo creyó por completo. Me dijo que se alegraba de que por fin entrara en razón. Contuvo mis ganas de gritarle. Aceptó la cita doble sin dudar. Y fui más allá, quería asegurarme de que sacara el tema, así que avivé el fuego con una mentira. Le dije que, según supe por Emily, ella siempre había tenido un crush en él, y que le encantaría salir con él algún día. Fue horrible, lo sé, pero le dije que mencionara eso en la cena. Preguntó si Scott estaría de acuerdo. Mentí de nuevo y le dije que a Scott no le importaba porque solo era una cita. Dan sonrió de oreja a oreja, casi irradiaba felicidad. Fue asqueroso ver lo fácil que cayó. La noche anterior a la cita, Dan pasó horas arreglándose. Se probaba ropa preguntándome cuál lo hacía ver más atractivo. Decía que quería impresionar a Emily, ignorando cuán irrespetuoso era conmigo, como si yo ni existiera o no fuera su esposa. Ya no tenía dudas. Quería acabar con todo. Llegó la cita doble. Fuimos a uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. Emily lucía increíble, Scott de traje, y Dan. Bueno, parecía que se esforzaba demasiado. Desde que llegamos, Dan estuvo pendiente de Emily. Te ves impresionante esta noche, Emily. Ese vestido te queda increíble. Babeaba por ella y me ignoraba. Ni una palabra sobre cómo me veía. Nos sentamos, pedimos bebidas, charla ligera. Yo fingía estar normal, pero por dentro era un manojo de nervios. Tras un par de copas de vino, cuando todos estaban más relajados, saqué el tema. Oigan, ¿recuerdan el jueguito de celebridades que Dan y yo jugamos la otra noche? Intenté sonar casual. Emily y Scott preguntaron de qué hablaba. Expliqué las reglas y dije, bien, voy yo primero, y nombré mis mismas 5 celebridades. Después miré a Dan, tu turno. No vaciló. Miró directo a Emily y soltó. Bueno, definitivamente diría Emily. Así, sin más, con una expresión engreída, orgulloso. Scott se puso rojo de furia. Se le notaba en los ojos. Emily y yo fingimos sorpresa, cruzando miradas de no puedo creer que lo dijo, pero por dentro esperábamos que Scott explotara. Scott se inclinó y, con voz baja y controlada, dijo: vas a disculparte con todos en esta mesa ahora mismo, y luego nos iremos. Pero Dan, siendo Dan, redobló la apuesta. Se negó. ¿Por qué disculparme? Los sentimientos son mutuos. Ya no tenemos que reprimirlos. Me miró fijamente y añadió que pensaba que Emily y él estaban en la misma sintonía, que se irían juntos al atardecer o algo así. Luego, mirándome, remató: algunas personas simplemente no soportan la verdad. Eso fue todo. Scott estalló. Cruzó la mesa, agarró a Dan del cuello de la camisa, lo levantó y le dio un puñetazo en la cara. Se oyó un golpe seco y Dan cayó, primero en la silla y luego al suelo. Todo fue rapidísimo. Los clientes miraban. Los meseros y el gerente corrieron y nos sacaron del restaurante. Nadie llamó a la policía. El lugar no quería mala prensa, solo querían que nos fuéramos. Fuera del restaurante no se calmó nada. Dan sangraba, la nariz visiblemente rota, chueca, sangre por todos lados. Pero ni con la nariz rota se detuvo. Empezó a gritarnos a Emily y a mí, llamándonos cobardes. Adivinó enseguida que fue una trampa para humillarlo. Vociferaba con la voz distorsionada por la nariz rota. Me insultaba de manera vil. Scott, todavía furioso, lo advirtió. Una palabra más y pasarás los próximos días en el hospital. Scott es grande y daba miedo. Supe que no podía volver a casa con Dan. Temía lo que pudiera hacer y, honestamente, no soportaba estar cerca de él. Le dije a Emily y Scott que necesitaba otro lugar. Lo entendieron. Me ofrecieron llevarme a un hotel y acepté. Camino al hotel, en el auto, contamos todo el plan a Scott, cómo Dan se comportó y lo que dijo. Scott escuchó y, cuando terminamos, dijo que Dan se lo merecía y que no se arrepentía. Estaba de nuestro lado. Me dejaron en el hotel, hice check-in, agotada en cuerpo y mente. Solo quería estar sola. Unas 2 horas después, Dan mandó un mensaje larguísimo y desagradable. Me llamó terrible, dijo que tuvo que ir solo a urgencias a que le entablillaran la nariz rota, como si fuera mi culpa, calificó lo que hice de repugnante y pidió el divorcio lo antes posible.
Dijo que mis acciones eran psicóticas y juveniles y lanzó un último insulto, que nunca encontraría a alguien tan bueno como él y que lo lamentaría toda la vida. Leí el mensaje, apagué el móvil y no respondí. Estaba demasiado cansada para lidiar con él, solo quería dormir. Ni siquiera sentía rabia o tristeza, solo vacío. A la mañana siguiente, sobria en la habitación del hotel, me golpeó la realidad de lo que hice y ya no se sentía bien. Era retorcido, había orquestado que le rompieran la nariz en público, mentí, lo manipulé y lo tendí una trampa. Aunque él dijo y hizo cosas horribles, lo mío tampoco estuvo bien, 2 errores no hacen un acierto, como dicen. Pensé en Dan y en cuanto odia los hospitales, no soporta la sangre, se marea. Saber que tuvo que ir a urgencias solo, con la nariz rota y sangrando, me revolvió el estómago. No porque sintiera pena exactamente, sino porque participé en causarle eso. Contribuí a su dolor y eso me incomodaba, por más que lo mereciera. Update 1. He leído los comentarios de mi publicación original y, vaya, no se contuvieron. Muchos dijeron aquí todos apestan, ESH, y no puedo discutirlo. Sé que metí la pata y no finjo ser inocente. Tras hablarlo con Emily, que ha sido increíble, decidimos disculparnos con Dan y con Scott. Sé que una disculpa no borra lo ocurrido, pero es un comienzo. Nos preocupa que Dan intente presentar cargos. Si pasa, afrontaremos eso. Sin embargo, y aparte de la disculpa, tomé una decisión. Me voy de la casa. Dejaré a Dan. Es lo correcto. No puedo quedarme con alguien que me falta el respeto así, que dice esas cosas sobre mí y mi mejor amiga. Aunque lo hice mal, él sí dijo esas cosas y las sentía. No es algo que pueda perdonar y olvidar. Quiero aclarar algo sobre Scott, pues algunos lo pintan violento. Lleva tiempo en terapia de manejo de ira. El incidente del tipo que le gritó a Emily fue hace años y solo le dejó un ojo morado al hombre. Scott no es un monstruo que golpea a cualquiera, es buen tipo y no dañaría a quien no lo merezca. Quizás suene a justificación, pero quería el panorama completo. Así estoy, planeando disculpas, preparándome para posibles líos legales y averiguando cómo empezar de nuevo. Es mucho, pero saldré adelante. Gracias por la retroalimentación, incluso la dura, me ayuda a ver todo con más claridad. Update 2. Intentamos disculparnos. Y salió fatal. Emily y yo fuimos a la casa de Dan, también mía, técnicamente, para recoger ropa y lo esencial del hotel. Dan nos dejó entrar, lo cual me sorprendió, lucía miserable y no dijo palabra. Su nariz seguía vendada, hinchada y amoratada. Dolía con solo verla. Empecé a disculparme de corazón por haberlo engañado, esperaba que él también se disculpara por su comportamiento. Pero no, solo nos miró y luego ordenó que nos fuéramos, que no le interesaban las disculpas porque el daño ya estaba hecho. Dijo que agradeciéramos que no presentó cargos y soltó un monólogo sobre lo afortunadas que éramos de que mostrara interés en nosotras, que no éramos nada comparadas con otras mujeres con las que estuvo. Aclaró que no me aceptaría de vuelta ni saldría con Emily, como si ella quisiera. Intenté decirle que no buscábamos otra oportunidad, solo disculparnos, pero no escuchó, nos cerró la puerta en la cara. Fracasó esa disculpa. Fuimos luego a casa de Emily y Scott para disculparnos con Scott, pero nos detuvo antes. Dijo que no necesitábamos disculparnos, que golpearía con gusto a cualquier hombre irrespetuoso de nuevo, que es la única forma en que aprenden. Añadió que, si los padres de Dan no le enseñaron a respetar a las mujeres, el encantado tomaba el puesto. Igual nos disculpamos, aceptó, pero parecía satisfecho con lo que hizo. Así que, una disculpa lograda, otra épica falla. Ahora busco abogada, necesito iniciar el divorcio. No veo forma de salvar esto, y honestamente, no quiero. Solo deseo seguir adelante. Update 3. Han pasado un par de días y avanzo. Presenté la demanda de divorcio. A Dan le llegó ayer. Obviamente no lo tomó bien. Me testeó hoy diciendo que me arrepentiré, pero que no me detendrá. También me ordenó que saque el resto de mis cosas antes de fin de semana o las donará o tirará. Y no es solo ese mensaje, envía muchos, desde insultos y amenazas hasta súplicas y culpabilización. Un minuto me acusa, al siguiente ruega prometiendo cambiar. Es agotador y, francamente, patético. Por suerte, Emily es un salvavidas, viviré temporalmente con ella, tiene cuarto extra y espacio para mis cosas hasta que encuentre lugar propio. Le agradezco su amistad,
No sé qué haría sin ella. También supe de amigos comunes. Dan cuenta su versión y está muy lejos de la realidad. Intenta pintarse víctima diciendo que soy inestable y violenta. Pero la mayoría me apoya y ve su falsedad. ¿Y saben? Por fin empiezo a verlo. Dan es un perdedor total. ¿Quién actúa así? ¿Quién le dice eso a su esposa? Su falta de respeto ya ni me molesta. Estoy harta. Lo bloqueé de número y redes. Necesito cortarlo de mi vida para poder avanzar.